Ahora vamos a ver la clase 1.3, sucesiones aritméticas, definición. Vamos a ir al problema inicial que dice lo siguiente. Observa la siguiente secuencia y responde. Enlista el número de elementos de los primeros 10 términos de la sucesión. En este caso, tengo 4 figuras y vamos a colocar los términos que me representarán esa figura. A estas se les llaman sucesiones figurativas, porque son una cierta cantidad de figuras que siguen un patrón, pero dentro de ese patrón lo podemos enlistar en forma numérica. Entonces en la figura 1 tenemos 3 cuadritos, si usted los puede contar. En la figura 2 tenemos 5 cuadritos. En la figura 3 tenemos 7 cuadritos. Y en la figura 4 tenemos 9 cuadritos. Miren, esas son las cantidades que tenemos hasta el momento. Es decir, que en el primer término, en el término primero, A sub 1 es 3, A sub 2 es 5, A sub 3 es 7 y A sub 4 es 9. Pero me está diciendo que enliste en este caso la cantidad de los primeros 10 términos, hasta A sub 10 entonces. Entonces tendría lo siguiente. Voy a borrar estas dos figuras porque ya las utilicé mal. Entonces tendría lo siguiente. Necesito A sub 5, A sub 6, A sub 7, A sub 8, A sub 9 y A sub 10. Entonces, ¿cómo hacemos acá para enlistarlos? Tenemos 9, en el otro pues serían 11, 13, 15, 17, 19 y en el otro habrían pues 20 cuadritos. Ahí está, miren. Luego dice el literal B, ¿cuál es la regla que se ha utilizado para generar la sucesión? Obviamente, si nosotros ya hicimos esta parte, ya sabemos cuál es la regla. Es simple. A cada uno de los cuadritos le vamos agregando 2 cuadritos más. En el primero hay 3 cuadritos, en la segunda figura ya hay 5, o sea, le hemos agregado 2 cuadritos. Es decir, aquí le agregamos 2, luego a 5 le sumamos 2, tenemos 7, aquí le sumamos 2, tenemos 9, aquí sumamos 2, 11 y así sucesivamente. Miren, por eso viene la frase así sucesivamente, viene de sucesión. Entonces lo que hacemos es agregarle 2. Vamos a ir sumando 2, sumando de 2 a la figura anterior o al número anterior. Y esa sería pues la regla. El literal C dice, si a un término se le resta su término anterior, ¿qué puede observar si se hace en repetidas ocasiones? Pues bien, veámoslo acá. Dice, ¿qué pasa si a un término le resto su término anterior? Va, por ejemplo, veamos acá al segundo término, yo le resto el primer término, o sea, lo hago de esta manera. Si al segundo término yo le resto el primer término, el segundo término es 5 y el primer término es 3. 5 menos 3, el resultado es 2. ¿Qué pasa si al tercer término le resto el segundo término? Si al tercer término le resto su anterior, que sería el segundo, el tercer término es 7 y el segundo es 5. 7 menos 5 es 2. Miren, la misma respuesta. Ahora, ¿qué pasa si al cuarto término le resto el tercero? El cuarto término es 9 y el anterior es 7. 9 menos 7 es 2. Miren, la misma respuesta. Pero si vamos al extremo, si yo digo, si al décimo término yo le resto el noveno, aunque aquí no es 20, aquí es 21, pequeño error. Sí, porque si a 19 le sumamos 2, pues es 21. Y no sé por qué le puse 20, pero es 21. Ahora sí, si al décimo término le restamos el noveno, el décimo término es 21, y si a 21 le restamos 19, el resultado es 2. Entonces llegamos a la conclusión de que es el mismo resultado. Y el resultado es 2, que curiosamente es lo mismo que le voy sumando a cada término para obtener el siguiente. Entonces dice el literal D, si suman los términos 1 y 10, 2 y 9, 3 y 8 y así sucesivamente, ¿qué sucede? Vamos a ver, por eso he dejado un espacio acá. Voy a hacerlo un poquito más arriba. Ahora sí, ya que lo he subido un poquito, si dice el literal D que si yo sumo
el primer término con el décimo, o sea, si yo sumo el primer término con el décimo término, ¿qué resultado obtengo? Pues en este caso tendría 3 más 21, el resultado es 24. Luego me dice que sume el segundo término con el penúltimo, que sería el término 9. O sea, si yo sumo 5, que es el segundo término, más 19, 5 más 19 también es 24. Y luego si sumo el tercer término con el octavo, que sería 7 más 17, también sería pues 24. Y si yo sumo el cuarto con el séptimo, tendría 9 más 15, el resultado sería pues 24. Y yo sumo el quinto con el sexto, que sería 11 más 13, el resultado es 24. Y llegamos a la conclusión que al hacer eso, todos me dan 24. O sea, he formado 5 parejas de números donde me da 24. Ahora vamos a la definición. A la sucesión donde sus términos pueden obtenerse sumando un mismo número al término anterior se le llama sucesión aritmética. Entonces, lo que hemos hecho acá es una sucesión aritmética. ¿Cómo saber cuándo es una sucesión aritmética? Cuando a cada término nosotros le sumamos una cierta cantidad. Es decir, si al primer término yo le sumo 2, obtengo el segundo término, que es 5. Si a este le voy sumando 2, obtengo el segundo término, y así sucesivamente. Miren, la regla acá sería que yo le tengo que estar sumando 2. Ese es el patrón, que voy de 2 en 2, pero voy sumándole cierta cantidad. Miren, esa sería entonces una sucesión aritmética. Luego dice, una sucesión aritmética tiene la propiedad que al restarle a un término su anterior, siempre se obtendrá el mismo resultado. Es lo que decíamos, si al segundo término yo le resto su número anterior, voy a obtener el mismo resultado. Es decir, si al segundo término, que es 5, yo le resto 3, voy a obtener como resultado 2. Miren, ese es el resultado que obtengo. Y vimos de que lo hicimos con varios y el resultado es el mismo. A ese resultado se le conoce como diferencia. A esto se le llama diferencia. Una sucesión aritmética es aquella donde la diferencia es la misma. Es decir, al restar un número con su anterior, ese resultado se mantiene al hacerlo. Esa es una diferencia. Se representa con una letra D. Miren, una D minúscula. La diferencia en este caso es igual a 2. Y otra de las propiedades de una sucesión aritmética finita, es decir, que tengo un inicio y tengo un final, es que al sumar términos que están a una misma distancia de los extremos, el resultado es el mismo. Al sumar el primer término con el último, me dio 24. Al sumar el segundo término con el penúltimo, también dio 24. El tercer término con el antepenúltimo, también dio 24. Al hacer ese mismo procedimiento, el resultado es el mismo. En una sucesión finita, en una infinita es imposible, en una finita. Bien, eso sería pues las definiciones generales de lo que es una sucesión aritmética. Es aquella donde a cada número le vamos sumando una misma cantidad constante, y esa cantidad nosotros la vamos a conocer como diferencia. En este caso en especial, la diferencia es 2. Eso sería todo.